Bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de la Salud para el Bienestar, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud. El día de hoy le corresponde al Seminario Permanente de Alimentación y Nutrición con el tema Nutrición de la Infancia, tips para loncheras saludables. Hoy nos acompaña la maestra Luz Adriana Gutiérrez Velázquez. Ella es actualmente supervisora de procesos en la coordinación de programas preventivos del IMSS Bienestar. Es licenciada en nutrición por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una maestría en salud pública con área de concentración en administración en salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es diplomada en nutrición pediátrica por la Universidad Iberoamericana, Campus León. Cuenta con experiencia en investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, también en el Instituto Nacional de Salud Pública y en el TEC de Monterrey. Ha sido colaboradora en instituciones como Save the Children, México y OPS. También nos acompaña la maestra Valeria Aureoles García. Ella es supervisora de procesos en la coordinación de programas preventivos de IMSS Bienestar. Es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es maestra en salud pública con área de concentración en administración en nutrición por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es diplomada en nutrición pediátrica por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cuenta con experiencia en investigación en la Escuela de Salud Pública de Yale, en el de Salud Pública y en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Les recordamos a las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia, y si desean que activemos los micrófonos, pueden levantar la mano y también leeremos los comentarios, de las personas que siguen la transmisión en vivo vía Facebook y en CESAVI. Adelante, doctoras. Muchas gracias, Ale. Voy a compartir la pantalla. Listo. Ya se ve bien y todo, ¿verdad? Sí. Listo. Muy bien, bueno, pues les agradecemos que estén hoy con nosotras en este tema sobre recomendaciones para un refrigerio o lunch saludable. Bueno, voy a comenzar y bueno, el objetivo de esta capacitación es justo que como personal de salud podamos tener muy claros los principios de una alimentación saludable y qué estrategias podemos ofrecerle a la población sobre cómo ir armando estos refrigerios saludables, de modo que se pueda transmitir esta información de manera pues muy efectiva a las madres, padres y cuidadores durante las consultas o las intervenciones de salud que lleguemos a desarrollar y a su vez podamos promover hábitos saludables adecuados al entorno escolar y familiar. Bueno, tenemos unas preguntas que quisiéramos compartir con ustedes. ¿Han recibido preguntas o dudas por parte de las madres, padres y cuidadores sobre qué mandar de lunch? ¿Qué barreras han identificado en las familias para preparar loncheras saludables? Que tienen que ver a veces con el tiempo, el dinero, la información o los propios hábitos. ¿Qué cambios pequeños y sostenibles podrían hacer las familias para mejorar las loncheras? ¿Y qué alimentos saludables y accesibles se producen o venden localmente y podrían aprovecharse? Así como qué estrategias podremos usar para sensibilizar a las niñas, niños y familias sobre la importancia de una lonchera saludable. ¿Alguien quisiera compartir alguna respuesta a estas preguntas, por favor? Y no sé si, Vale, me podrías ayudar si hay alguien que quisiera participar para abrirle su micrófono. ¿Nadie? Jesús Martínez. ¿Del micrófono? Ahí está listo, gracias. Buen día. Tengo familiares maestros y creo que ellos comentan pues que será difícil que los niños cambien este régimen que queremos nuevo implantar. Pero también tengo mi madre que cuenta con una tienda
y los niños están haciendo ya mañas para poder meter los dulces. Hagan de cuenta que fueron a comprar botecitos de resistol, de lápiz adhesivo, y yo preguntando, pues a lo mejor iban a hacer alguna actividad. No, me dijo, es que vamos a rellenarlos de dulces suaves para que quepan y ya nada más le vamos dando vuelta y no lo vamos a comer. O sea, se están buscando sus mañas ellos mismos, sus estrategias para poder, ahora sí que solventar la necesidad de ese gusanito. Gracias. Muchas gracias. Sí, justo eso es algo que sí está sucediendo. Obviamente, pues no esperamos que de la noche a la mañana ocurra este cambio, pero justo la modificación de los entornos es fundamental para poder adoptar estos hábitos saludables, ¿no? Y particularmente el entorno alimentario escolar, pues es uno de los principales determinantes a nivel familiar y comunitario de pues del estado de nutrición. Obviamente, pues al modificar el entorno, ya vamos a ver, pues podemos ir generando pues ciertos cambios. A lo mejor sí van a seguir consumiendo, pero ya no en la misma cantidad, ¿no? ¿Alguien más quisiera participar? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Pero sin embargo, bueno, estas quisiéramos dejarlas porque justo tenerlas muy presentes en nuestra práctica diaria para poder ir generando pues ciertas ideas sobre qué podemos recomendar. Em, Y bueno, justo, las intervenciones en salud, esto es muy importante que queríamos enmarcar, pues son acciones que van a estar diseñadas para reducir el riesgo de padecer enfermedades o para curarlas. Dentro de las intervenciones preventivas, pues encontramos la consejería especializada, la orientación alimentaria que todo personal de salud podemos ofrecer, las modificaciones del entorno alimentario, que es una de las estrategias que hoy por hoy se están implementando, que no es, digamos, no por sí sola va a cambiar, pero sí va a incidir en el estado de salud. Eh, bueno, obviamente va a traer cuestionamientos, pero en verdad sí se ha probado que va modificando. Y también aquí podremos encontrar la vacunación. Y tenemos también esas intervenciones terapéuticas, que es el tratamiento, por ejemplo, para enfermedades infecciosas, mejora de signos y síntomas de ciertas enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles, e incluso la suplementación nutricional, que aborda, pues, por ejemplo, alguna deficiencia de micronutrientes, que ya está presente en la población. Entonces, muchas veces o a lo largo, pues, de los últimos años nos hemos enfocado mucho justo en intervenciones terapéuticas. Sin embargo, pues poco a poco, y algo que estamos impulsando mucho, pues es justo estas intervenciones preventivas, que sí son un reto, pero que podemos ir perfeccionando en la práctica día con día. Y bueno, algo que queremos, o sea, que se busca, ¿no? Justo es la modificación de la conducta alimentaria, ¿ok? Pero para que esto sea, digamos, pues pueda influir más, necesitamos especificar bien cuál es ese cambio que queremos, pero también cuál es la utilidad de hacer ese cambio. Entonces, en esto podemos ir, digamos, complementando a veces hasta una recomendación corta que podemos dar en un minuto, ¿no? Pero que justo no esté sobrecargado de información, sino que ese mensaje, que es por más simple que sea, esté cargado de una utilidad para las personas. Otra cosa también es que esté basado en evidencia, es decir, que sea seguro y comprobado. Y bueno, podemos echar mano de apoyo de materiales, ya sea desarrollados por las instituciones o que los desarrollemos nosotros mismos. Aquí, por ejemplo, o sea, si decimos el típico come frutas y verduras, pero ¿para qué le va a ser útil a las personas que coman frutas y verduras? Y ya, digamos, pues, para que puedas ir mejor al baño, para que tengas ciertos elementos en tu alimentación que te van a ayudar a sentirte, pues, más activo. Estoy hablando, digamos, en la función que tienen los micronutrientes o los minerales, ¿no? Entonces, justamente eso es la importancia de complementar, pues,
una frase que todo el mundo podemos repetir constantemente, pero ¿para qué va a ser útil, no? Entonces, y no, digamos, extendernos demasiado porque, pues, una, no tenemos tanto tiempo y dos, pues las personas, pues, pueden, justo, pues, no prestarnos mucha atención más allá de 5 minutos, ¿no? Entonces, esto, pues, porque cualquiera de las personas, pues, podemos estar, pues, nos podemos distraer, básicamente. Y bueno, las intervenciones en salud, específicamente pues las actividades preventivas, deben estar basadas en objetivos realistas, es decir, las metas alcanzables. Si en la semana no como, y hablo ya de un tiempo de semana, no como, no desayuno o no integro ninguna fruta o verdura en mis tiempos de comida, pues plantear que al menos pues ir avanzando a 1 o 2 o 3 días, ¿no? O sea, incluso hasta por un tiempo de comida, ¿no? Entonces ir haciéndolo más realista, que sean metas que sean a corto plazo, que no sea como mañana modificas totalmente todo lo que tienes en tu casa o lo que no tienes también. Entonces, ser muy realistas que eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. El apoyo social, ver cómo podemos integrar a amigos y familiares, elogiar los logros, por mínimos que sean, y esto es justamente va muy de la mano con ya una serie de mensajes que hemos transmitido, y específicamente en cuanto a las intervenciones en nutrición, justo reconocer y celebrar esos esfuerzos y eso, y también los signos, síntomas que nos comunican las personas que van mejorando, se vean o no reflejados, en su peso, ¿no? O sea, justo no centrarnos únicamente en eso, sino que justamente qué es lo que ya va avanzando. Porque modificar el peso, pues va a influir, va a ser, este, pues complicado que sea solamente con una simple recomendación, ¿no? Sino que justamente el peso, pues, es un factor de riesgo, pero no va a ser nuestro objetivo de una intervención específica, por ejemplo, del estado de nutrición. Enfocar en el bienestar, que justo es lo que les comentaba, sino cuáles son esos beneficios o esa utilidad que va a tener a las personas a ir haciendo ciertos cambios y pues acompañar a las personas en ese proceso. Promoviendo pues cada vez más cambios informados. El cuidado de la salud pues es una responsabilidad compartida por tanto de las familias como de la persona y como de nosotros. Y pues también respecto a las etapas del cambio en el cual se encuentra la persona, si la persona se encuentra muy resistente a hacer un cambio, pues no le vamos a pedir pues que tal cual modifique su dieta totalmente a como la estamos leyendo, o como la literatura o como la guía nos está diciendo, ¿no? Porque pues tenemos que hacer esta atención centrada en la persona y también saber cuáles son las otras características que van a influir en su accesibilidad a alimentos o a que pueda preparar o no ciertas preparaciones. Entonces aquí justo las intervenciones de salud sí deben de ser pues en la calidad adecuada, ¿no? Justo con estas características y no necesariamente tanto en la cantidad de información que le podamos dar a las personas. Y bueno, este diagrama, pues justo es como cómo podemos ir conduciendo, ¿no? La persona parte de su propio proceso, de los recursos propios que va a tener, es decir, puede ser de sus gustos y preferencias, de los recursos intelectuales, en el sentido de que sepa o no manejar los alimentos, prepararlos, y el conocimiento de las propiedades propias de los alimentos, ¿no? Los costos directos e indirectos en la preparación de los alimentos, o sea, si a lo mejor adquirir pues estos alimentos más saludables, más naturales, puede ser más barato, pero justamente considerar esos costos que no vemos, es decir, de tiempo o hasta de servicios, o de justamente tener condiciones para poder hacerlo, ¿no? Y pues la accesibilidad propia que tengamos. Es importante reconocer que las personas parten de un entorno, de un ambiente alimentario en la familia y en las comunidades. Identificar que hay una realidad específica de cada zona y identificar esos mecanismos que le pueden llegar a motivar o no. Permíteme.
Y bueno, también, ¿qué es lo que vamos a ganar si hago esas modificaciones? En cuanto a una cuestión física, pues puede ser mejorar un movimiento, practicar algún deporte. En cuanto a la salud digestiva, pues voy a ganar, pues reducir el estreñimiento, una distensión abdominal, esa sensación que hace sentir pesadas a una persona, manejarlo por ese lado. En cuanto a cuestión, digamos, de salud mental, pues tener una buena relación con nuestro cuerpo, con nuestros alimentos. En cuanto a social o digamos ya escolar, pues mejorar el rendimiento escolar, incluirse en algún grupo de danza, esto enfocado, por ejemplo, a la actividad física. Y poco a poco, pues, poder ir generando una autoevaluación, una autorreacción y una autoobservación, que es lo que conocemos como autoeficacia, que obviamente esto ya particularmente en cada punto, pues eso son otros procesos, pero sin embargo queríamos como mostrárselos en este sentido, ¿no? De cómo podemos ir conduciendo esas recomendaciones. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Valeria que nos va a hablar sobre la alimentación saludable y cómo la podemos seguir incluyendo en los refrigerios. Muchas gracias, Adri. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, súper. Bueno, pues ya entrando un poco en el tema del panorama epidemiológico, lo que actualmente estamos viviendo en el país, justamente la mayoría de nosotras y nosotros conocemos la crisis por la que estamos justo pasando, o este problema que es justo de salud pública y que va relacionada con la mala nutrición, entendiendo la mala nutrición como estos tres grandes factores, que es tanto el sobrepeso como la obesidad, pero también tenemos esta de micronutrientes y también el otro extremo, que es esta parte de la desnutrición, ¿no? Entonces, justamente creo que, o bueno, destacando este problema de la obesidad infantil como un problema prioritario, pues según datos de la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, alrededor del 36.5% de los niños y las niñas entre 5 y 11 años, pues sabemos que se encuentran con esta condición de sobrepeso u obesidad. Ya viendo en la imagen, pues, o bueno, traduciéndolo un poco como o bajando estos datos, pues significa que 2 de cada 10 niños se encuentran con sobrepeso y 2 de cada 10 niños se encuentran con obesidad, ¿no? Y ya hablando justamente de este problema que se refleja tanto en los adolescentes como en los adultos, ¿no? Entonces, este fenómeno justo que es multifactorial ha mostrado una tendencia al alza en las últimas décadas. Por ejemplo, la obesidad en niños de estas etapas de edad aumentó del 9% en 1999 al 17.5% en 2003, ¿no? Entonces, justamente, pues estamos viendo que es multifactorial, como ya lo mencionó Adri, pero justo estas políticas que se están implementando actualmente, pues justamente van enfocadas en mejorar esta situación. La siguiente, por favor. Y bueno, ya entrando en el tema de la importancia de una alimentación saludable y sostenible, sabemos que la alimentación pues es aquella que nos permite, gozar de salud y bienestar, y al mismo tiempo protegemos del medio ambiente. Es por eso que se les da a través de estas guías alimentarias saludables y sostenibles, pues este término, ¿no? Que sea saludable y sostenible. Entonces, la alimentación sabemos que es un derecho de todas y todos, y además contribuye tanto a la nutrición como la seguridad alimentaria y también la salud de las futuras generaciones, ¿no? La alimentación debe ser fácil de alcanzar tanto física como económicamente para todas y todos, y justamente también se busca que sea segura y acorde o basada en nuestra cultura y nuestras tradiciones. Entonces, justamente estas guías alimentarias saludables y sostenibles, hubo una actualización en el plato tradicional del bien comer, o lo que antes conocíamos plato del bien comer, que, se busca reflejar justamente las recomendaciones de estas guías, ¿no? Entonces, en esta nueva versión que ustedes están viendo en pantalla, el 50% alrededor de este plato pues está compuesto por frutas y verduras, el 15% por leguminosas, que se le está apostando en esta recomendación que más adelante se las voy a dar, el 22% aprox por cereales y granos enteros,
y el 8%, solamente el 8% de este plato, pues está apostando por, se está recomendando que sean proteínas animales y el 5% de grasas y aceites saludables. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de estas recomendaciones basadas en las guías alimentarias, dentro de las primeras recomendaciones, pues es aumentar el consumo de verduras y frutas frescas. Entonces, las recomendaciones de estas guías destacan justo la importancia de una dieta rica en alimentos de origen vegetal y, bueno, la reducción del consumo de todos estos alimentos ultraprocesados y de origen animal. Y, bueno, el fomento a estas prácticas alimentarias que respeten la biodiversidad local. Entonces, una de estas primeras recomendaciones, pues, es aumentar el consumo de frutas y verduras e incorporar más frutas y verduras en todas las comidas, específicamente o bajándolo ya al tema de loncheras saludables, pues es que justamente esta lonchera pues lleve al menos la mitad de frutas y verduras frescas. Sabemos que nuestro país cuenta con una gran diversidad de especies, tanto vegetales como hongos y frutas para el consumo, sin embargo, pues no siempre se consumen. Entonces, ya hablando como de datos, las niñas y los niños, pues en general tienen un bajo consumo de este tipo de alimentos, ya que solamente 2 de cada 10 consumen verduras y 4 de cada 10 consumen frutas. Entonces, aunque la recomendación general, justamente apegándonos a estas guías, es consumir al menos 400 gramos tanto de frutas como verduras, pues solamente la mitad de estos niños, de niñas y niños, consumen menos de 150 gramos al día. Entonces, las verduras y frutas en esta recomendación también se les apuesta a que sean de consumo local, y esto es para reducir el impacto ambiental que estamos generando. Y bueno, de temporada, porque generalmente estas frutas y verduras de temporada pues tienen un costo menor, ¿no? Económicamente. Y ya hablando como de lo que aporta a el consumo de estas frutas y verduras, pues justo sabemos que contienen múltiples vitaminas y minerales y además pues fibra dietética y agua, ¿no? Y a su vez pues no contienen grasas y contienen muy pocas calorías. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las porciones que recomienda esta guía específicamente para escolares, hombres y mujeres, pues nos dice que los niños deben consumir al menos 4 porciones de verduras en todo el día y 3 porciones de frutas en todo el día. Entonces, ya bajándolo a la recomendación de las loncheras, pues mínimo podríamos agregar una verdura y una fruta en su lonchera. Siguiente. Entonces, aquí, ¿cuál es una porción? Aquí ponemos algunos ejemplos, ¿no? De los que generalmente encontramos o es más común ponerlos en las loncheras. Entonces, una porción de verduras puede ser media taza de jícama, media taza de zanahoria, una taza de pepinos con limón, 2 tazas de calabacitas, brócolis o coliflor y 2 piezas de jitomate salado. Hablando ya de frutas, dentro de las que consumimos con mayor frecuencia, una porción significa medio plátano mediano, una manzana chica, sea del color que sea, roja o verde o amarilla. Puede ser también una porción 17 fresas medianas, 20 uvas, media taza de mango picado, 2 guayabas medianas, media taza de piña picada, una naranja o mandarina, o una taza de sandía, melón o papaya. Entonces, dentro de estas recomendaciones, pues es agregar o incluso combinar, ¿no? El consumo de verduras y frutas. Aquí en este ejemplo podemos ver cómo se puede jugar un poco con esta combinación. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, que es una taza tanto de papaya, sandía, uvas y piña. Entonces ahí lo podemos bajar justo a las recomendaciones que regionalmente también encontramos, porque hay variedad, como les mencioné, de frutas y verduras, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente recomendación apegada a las guías es justo que comencemos a consumir las leguminosas de manera diaria, y esto es porque justamente las leguminosas solo son consumidas dentro de los niños. 2 de cada 10 niños consumen leguminosas. Y ya en adultos, 1 de cada 3 hombres adultos y 1 de cada 5 mujeres adultas. Entonces esto les da un poco el panorama de lo que encontramos, que el consumo de leguminosas es muy bajo.
Entonces se le está apostando a través de estas guías o recomendaciones a consumir diariamente, ya sean frijoles, lentejas o habas, y esto puede ser en múltiples preparaciones, tanto con sopa, como forma de sopa o con verduras, ¿no? Entonces, generalmente lo que se ha evidenciado es que las leguminosas se consumen con mayor frecuencia y en mayor cantidad en las personas que viven en localidades rurales, en comparación con todas las personas que vivimos, por ejemplo, en ciudades, ¿no? Entonces, sabemos que es una fuente de proteína de origen vegetal, llena de fibras, vitaminas y minerales, que son micronutrientes importantes para el crecimiento de las niñas y los niños. Y también es importante que hacerles saber que justamente tardan en hacer digestión y tienen un bajo índice glicémico. Entonces, además, pues es una excelente fuente de proteínas. Y ya hablando de esta parte de, pues económicamente son súper rendidoras, son muy económicas y generalmente son prácticas. Entonces, en México hay existe una alimentación que contiene suficientes leguminosas y que son menos costosas, ¿no? En comparación con la alimentación que generalmente tenemos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que dicen estas guías? Es que el número de porciones diarias que ellos recomiendan, o estas guías recomiendan, es que en escolares de 1 a 2 porciones de leguminosas al día. Entonces, igual, si es que no pudieran colocarlo dentro de las loncheras, pues sí es importante que dentro del día a día, ya sea en su comida principal, puedan consumir estas leguminosas. Entonces, ¿cuál es una porción de estas leguminosas? Como por ejemplo, puede ser media taza de habas cocidas, media taza de frijoles enteros cocidos, 1/3 de taza de alubias guisadas, 3/4 de taza de sopa de lentejas, 1/3 de taza de frijoles refritos o 1/3 de taza de soya cocida. Entonces aquí podemos ver cómo es que también llevan bastantes preparaciones y podemos jugar, ¿no? Por ejemplo, esta sopa de lentejas, o ya dentro de una lonchera o bajado en una lonchera, pues puede ser, como lo ven aquí en la imagen, es un topper donde la mitad de este topper justamente está apegado a esta guía que cumple que sea verduras o frutas, o un cuarto que son frijoles de la olla y un cuarto que es proteína. En este caso, colocaron pollo en fajitas, ¿no? Entonces, justamente se le está apostando que esta recomendación sea una de las principales. Siguiente, por favor. La siguiente recomendación es que empecemos a elegir el consumo de cereales integrales o de granos enteros. Sabemos que en México, pues el maíz es la base de la alimentación, ¿no? Es el cereal más consumido y esto se da a través de la tortilla, ¿no? Entonces, es el grupo de alimento que más consumimos en frecuencia, 5.5 veces a la semana en promedio en general. Entonces, los cereales integrales o de granos enteros, y también aquí entran tubérculos, que estamos hablando de lo que es la papa, la yuca, el camote, ¿no? Y estos cereales, tubérculos o granos integrales, pues nos aportan fibra dietética, antioxidantes, almidón resistente, que es este almidón que resiste a toda esta digestión y justamente tarda más en digerirse, y también contienen pues vitaminas y minerales. Entonces, justo consumir este tipo de cereales pues aumenta la cantidad de fibra que tenemos en nuestra alimentación, lo que contribuye justo a tener una mayor sensación de saciedad, ¿no? Y bueno, como dato es que la tortilla de maíz nixtamalizada es uno de los cereales de grano entero más importantes en nuestra cultura, y bueno, es el pilar de la alimentación mexicana y como sabemos, pues es muy económico. Ahora, dentro de las recomendaciones, siguiente. Del número de porciones, aquí lo que están sugiriendo es que dentro de los escolares, en todo el día, esas recomendaciones solamente aclarar que es durante todo el día, no nada más a la lonchera, ¿no? Entonces aquí, durante todo el día, un niño o una niña, como recomendación, debe consumir de 6 a 9 porciones en todo el día. Entonces, en hombres de 6 a 9 y en niñas un poquito menos, que es de 5 a 8 porciones al día. Entonces aquí podemos aprovechar y jugar también con este consumo de cereales dentro de las loncheras, y podemos al menos cubrir con la lonchera 2 equivalentes o 2 porciones de cereales.
¿cuáles son o cuánto es una porción, ¿no? Hablando de cereales integrales, aquí, por ejemplo, es medio bolillo. Entonces, si podemos poner una torta entera o un bolillo entero dentro de la lonchera, pues ya estaríamos cubriendo 2 porciones de estas recomendaciones, ¿no? Hablando igual también de pasta integral, pues es media taza una porción, de arroz integral 1/3 de taza. Hablando de cereales enteros, pues una tortilla de maíz equivale a una porción de cereal. Entonces aquí, por ejemplo, si podemos hacerle quesadillas a los niños y ponerles en su lonche, pues podemos ocupar al menos 2 porciones, puede ser 2 quesadillas, ¿no? O media taza de esquites, media taza de avena. Aquí también podemos jugar un poco en ir cubriendo como estas porciones a lo largo del día. Y ya hablando de tubérculos, media papa, medio camote o media yuca, que también sabemos que la papa pues es uno de los cereales que también a los niños les gusta mucho, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, estos son algunos ejemplos que les traemos. Por ejemplo, aquí arroz con plátano. Aquí en el ejemplo están usando pues arroz, media taza, que equivale a una porción. Plátano, 1/4 de pieza, ajonjolí como para decorar y bueno, aceite que es con el que cocinaron el arroz, ¿no? Pero también, por ejemplo, dentro de las loncheras podemos usar, por ejemplo, palomitas de maíz, ¿no? Que generalmente es esta parte de irles cambiando las opciones que tienen las niñas y los niños, que generalmente pues eran productos ultraprocesados, que hablamos de papitas y todas estas marcas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una opción saludable pues es agregarles palomitas de maíz, obviamente horneadas en casa, con poquito aceite y ponerlas en el sartén y entonces ya mandarles palomitas de maíz dentro de su lonchera, ¿no? Pero pues también ya podemos jugar, por ejemplo, quesadillas con guisado, pan con mantequilla y cacahuate, avena, igual avena con leche y manzana. Estos son algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Ahora ya dentro de las proteínas de origen animal, aquí las recomendaciones de la guía es apostar a empezar a consumir menos carne de res y carnes procesadas y en su lugar pues empezar a consumir un poco más de huevo, pollo o pescado. Esto es igual porque dentro de las recomendaciones que son guías saludables, pues el consumo de carne ¿no? Vale, te dejamos de escuchar, no sé si solo fui yo. Sí, se perdió el audio un poquito. Ok. Doctora Vale, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan ahí? Se sigue cortando un poco tu audio. No sé si sea tu Wi-Fi. Bueno, ¿ahí me escuchan? Se escucha un poco cortado. ¿Escuchan? No, vale, no se Bueno. escucha tanto. No, si no, vale. Hola, hola. ¿Nos escuchas, Vale? Si no, si quieres, vale, continúo. Va. Entonces, bueno, aquí como nos explicaba Valeria, el consumo de consumir menos carne de res y carnes procesadas, pues es una acción que es de las acciones pues incluso más sostenibles,
debido a pues todo el costo, digamos, de producción que va a llevar tanto a nivel, sobre todo ambiental, ¿no? El consumo de este tipo de carnes. Además, bueno, algo que podemos hacer es que justo ir reduciendo este consumo si es muy, muy frecuente dentro de la familia, e ir dedicando algún día donde no podamos consumir carne, o sea, donde destinemos no el consumo de carne durante ese día. Entonces, esa puede ser una de las estrategias, como ese día sin carne, sin carnes rojas, para poder así ir introduciendo también otro tipo de preparaciones, como el de las leguminosas. Bueno, en cuanto a las carnes procesadas, lo que son todos los embutidos, el jamón, las salchichas, si bien es un alimento muy práctico, que debido a eso es lo que se ha aumentado su consumo, sí es importante que resaltemos que además de su contenido alto de sodio que tienen, sal, que no necesariamente la vamos a identificar, ¿no? en las etiquetas, pero que existen y que además pues que van a ayudar justo a esta conservación del producto. También contiene los llamados nitritos y nitratos, que son sustancias que se han asociado con el consumo, perdón, con la presencia de cáncer, pues de colon, ¿no? Entonces es muy importante que este alimento, digamos, sí motivemos a que se vaya dejando de consumir y podamos ofrecer pues justo más complementos pues justo de cereales con leguminosas o de pues alguna estrategia que ahorita la vamos a ver de cómo ir pues avanzando justo en la preparación de otro tipo de alimentos, como puede ser del pollo, para poder integrarlo y sustituirlo en las loncheras. Y bueno, en caso que la región justo lo permita y existe esta disponibilidad, pues fomentar el consumo de pescado, dependiendo justo, a lo mejor no en las loncheras, pero sí integrándolo en la dieta familiar si es que está disponible. Y bueno, el consumo de carne para este grupo de población, es decir, de la población escolar y adolescente, pues puede ir de 3 en el caso de escolares y de 3 a 4 en el caso de adolescentes. ¿Cuál es el tamaño de esta porción? Pues justo son 25 gramos de pechuga de pollo, es decir, si en un tiempo de comida les ofrecemos el bistec completo de pechuga de pollo, pues ya estamos cumpliendo con esa pues recomendación, ¿no? Media chuleta de puerco, 30 gramos de charales frescos, media pierna de pollo, 30 gramos de milanesa de pollo, un huevo. Entonces aquí, por ejemplo, el huevo, pues una sola porción, pues es un solo huevo. Entonces podemos utilizarlo frecuentemente. 25 gramos de pollo deshebrado, que es pues aproximadamente, pues lo de una cucharada de servir no muy grande. Y por ejemplo, media taza de atún. Aquí es recomendable que el consumo de atún, digamos, en lata, no exceda las 2 veces por semana. ¿Ok? Por el tema de los metales que pueden llegar a tener. Entonces, bueno, aquí podemos ofrecerles también huevo revuelto, huevo cocido, ¿no? Integrado con verduras leguminosas, por ejemplo, también un sándwich de atún. Entonces vamos a ir armando un sándwich de pollo, por ejemplo, también puede formar parte de una de las opciones que vamos a integrar en las loncheras. Y bueno, aquí ya las políticas actuales pues están impulsando justo en que podamos ir reduciendo el consumo de alimentos ultraprocesados, que como bien lo mencionaban, pues es una práctica que ha perdurado en los últimos 30 años ya, justo por la gran disponibilidad que tuvimos, ¿no? O que hemos tenido a partir pues de distintas estrategias, ¿no? Que pues, están más que nada económicas, ¿no? Y no tanto enfocadas en la salud pública, ¿no? Entonces, que es por lo cual, pues, aumentó la disponibilidad de este tipo de productos y que en un inicio, pues, eran de muy fácil acceso. Hoy por hoy, pues, podemos hacer un breve ejercicio, ¿no? Donde a veces nos puede resultar incluso más barato comernos, pues alguna preparación local, dícese incluso un tamal o dícese unas taquitos de guisado,
versus el costo que nos va a costar, bueno, el costo que va a involucrar que compremos una bolsa de papas o un pastelito, ¿no? Empaquetado. Entonces, justo estos productos, pues, hoy por hoy, pues, dentro de una serie de políticas, incluido, pues, la de etiquetado, la de los impuestos a bebidas azucaradas, incluso esta política reciente, ¿no? Que se está implementando. Pues son diferentes estrategias que van a ir, digamos, blindando, pues cierta disponibilidad, ¿no? Que se tenían de este tipo de productos, que se ha visto, pues justo, pues han afectado en gran medida la salud de la población, específicamente de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, podemos ir migrando a otro tipo de preparaciones como muy similares, pero hechas con alimentos más naturales. Obviamente va a implicar, pues, tener ciertos recursos, pero sobre todo a veces, pues, es más que nada las ideas que podamos ir a ofrecer, ¿no? Este, pero que al final el ganar la salud va a ser mucho mayor al costo en el tiempo que podamos estar invirtiendo en preparar unas versiones más saludables. Y bueno, por ejemplo, estos productos además contienen otros aditivos que se ha visto pues alteran desde la salud gastrointestinal hasta se han asociado con trastornos de déficit de atención, en el caso particular de algunos colorantes. Y bueno, es muy importante que justo fomentemos que elijamos productos procesados, porque al final del día, pues sí los estamos integrando o tenemos que integrarlos, pero que sean aquellos que tengan la menor cantidad de sellos, ¿no? Y sobre todo en cuanto a la población infantil, que sean aquellos alimentos que no contengan edulcorantes, ¿no? Justo por esta situación que les estaba comentando. Así como también el consumo de alimentos, o sea, evitar el consumo de alimentos que contengan cafeína o de productos que contengan cafeína, porque bueno, se asocia pues además, ¿no? Con alguna alteración en el comportamiento inmediato o también con bueno, la cafeína pues también interfiere en la absorción de calcio, por ejemplo, entonces podemos decirle, ¿no? Pues justo evitar esto para que puedas crecer, ¿no? O sea, darles constantemente esa utilidad de por qué lo vamos a evitar. Y bueno, otra de las recomendaciones como muy importantes es justo impulsar tomar agua natural. Antes teníamos esta beber que si se malinterpretaba, pues podríamos decir que podemos consumir diariamente alguno de estos, de algún tipo de bebidas, ¿no? Porque incluía refrescos, jugos, café, incluso bebidas alcohólicas. Es por eso que esta jarra pues ya está en desuso y vamos a resaltar mucho y por eso nuestro plato del bien comer saludable y sostenible y en las nuevas guías alimentarias se resalta que sea el consumo de agua natural. ¿Ok? O agua simple o agua pura, como según le llamen en cada región. Y que bueno, esta agua debe ser pues potable, eso es muy importante, y que en el caso de que las niñas, niños no estén no la acepten, digamos, pues sí podemos incluir algún tipo de infusiones frutales, es decir, colocar fruta o jamaica o algún tipo de hojitas, ¿no? Como hierbabuena, un poco, algunas hojitas, no que esté súper concentrado, pero que sí esté para que le vaya dando, modificando el sabor y pueda ir, pues, paulatinamente aceptando más las bebidas. Podemos comenzar con las frutas más dulces y después ya ir reduciéndolo para que en algún momento dado podamos consumir pues, agua natural, ¿no? El consumo en escolares, pues, va de 5 a 8 vasos al día, de 5 a 7, obviamente, pues esto es muy importante que poco a poco lo vayamos cambiando, ¿no? Aunque sea agua de frutas natural, pero ya se licuó, digamos, esa fruta, ya se coló esa fruta, ya se dejó ahí por varios tiempo, pues la verdad es que solamente vamos a tener igual agua con azúcar. Entonces es muy importante que sí impulsemos el consumo de agua natural. También otra forma es que utilicemos botellas reusables para poder evitar también la generación de basura. Y bueno, ya construyendo las loncheras saludables, pues primero recordar que es un complemento
complemento de la alimentación que vamos a tener durante el día. No es un reemplazo como tal de comidas. Obviamente puede haber, ¿no?, el caso donde los niños y niños pasen todo el día en la escuela, ¿no? O bueno, mañana y parte considerable de la tarde. Entonces, pues ahí sí, ¿no? Tenemos que complementar aún más esa lonchera. Sin embargo, pues sí, solamente es el tiempo, ¿no? De 3 a 5 o 6 horas, pues justo va a ser ese complemento, ¿no? Le va a aportar energía a las niñas y niños. Incide en el rendimiento escolar, porque obviamente si una niña y niño que tuvo un lunch completo, pues va a evitar como justo que se distraiga por tener hambre o por tener antojos también. Y pues también previene de ciertas enfermedades, tanto pues a nivel inmunológico, porque una alimentación adecuada pues va a estar relacionado con un buen sistema inmune, y a largo plazo pues con las enfermedades crónicas, ¿no? También pues una alimentación adecuada, ¿no? Contribuye al crecimiento y pues favorece la construcción de hábitos alimentarios. Y bueno, aquí justo les quisimos construir, digamos, esta tablita donde podemos ir jugando, ¿no? Ya sea durante nuestras consultas o compartirla, ¿no? Podemos ir adaptándola al contexto de cada región, donde podamos donde le podamos decir, ¿no? Selecciona algún alimento de origen animal o leguminosa que nos aportan una gran cantidad o una buena cantidad de proteínas, ¿no? Pero qué decirles para qué, porque pues nos van a dar mayor saciedad, porque nos van a ayudar la función de las proteínas, ¿no? O sea, construir un cuerpo adecuado, defendernos de enfermedades y reparar, ¿no? Algo que tengamos, ¿no? Entonces, alguna lesión o saliendo de una enfermedad. Entonces, justo podemos ir vinculando, ¿no? A cuál es su función. Algo que es muy práctico, pues construir, defender y reparar, ¿no? O sea, esa es la función que van a tener las proteínas en nuestro cuerpo y estos alimentos nos lo dan. Entonces, ¿cuál vas? Pues les podemos decir que podamos escoger uno. Aquí tenemos las leguminosas, bueno, los frijoles y los garbanzos, particularmente, pues en la manera como más limitada, ¿no? A veces lo consumimos, ¿no? Que es con frijoles cocidos o los garbanzos cocidos. Pero también podemos, hacer otro tipo de preparaciones, como es justo los frijoles pues moliditos, pues algunas enfrijoladas, le podemos dar el puré del frijolito y las rollitos, ¿no? Aparte, entonces para que puedan consumirlo, o incluso podemos, igual, por ejemplo, también los garbanzos, hacer un puré y complementarlo con algunas verduras, que además va a ser muy fresco, va a durar todo, pues mayor parte del día. No se descompone tan fácil, además pues le vamos a agregar limón y aceite, lo cual va a ayudar como que aceite de oliva, por ejemplo, lo que puede ayudar a que se conserve aún más. Seleccionar 2 o más verduras, no lo limitamos a una, pero sí, se puede obviamente partir desde 2, impulsar a que sean en una variedad de colores para que también sea más vistoso, ¿no? Algún complemento, ¿no? Para sazonarlo, hierbitas de olor, incluso pues picante. Aquí igual se pone como complemento, pero es muy importante, digamos, su consumo, pero en realidad la cantidad que estamos consumiendo, pues, pues es chiquita, entonces también son un complemento, vaya, de una preparación más grande, que son las grasas, ¿no? Como el aguacate, el aceite de oliva. Seleccionar algún cereal o tubérculo, ya sea cualquier producto derivado de nuestro maíz, que sean tortillas o sopecitos, las papas, las palomitas, como ya nos lo mencionaba Vale, el pan integral, el bolillo integral, la avena, el amaranto, ¿no? Entonces, podemos ir así generando, pues, junto con ellos, pues, algunas opciones. Y bueno, y seleccionar al menos una fruta, ¿no? Donde podamos incluir la que más les guste, la que sea también más práctica, llevar. Y bueno, algo que puede preocupar mucho es justo la conservación de estos alimentos. Es muy importante que separemos los alimentos líquidos de los sólidos, así como de los que están calientes a los que están fríos. Si, digamos, la familia puede adquirir pues bolsitas de hielo reutilizables, pues recomendar que se adquieran, o bien podemos hacer una adaptación, sino los clásicos cubitos de hielo que tenemos o que usamos para meterlas en el refri, utilizarlas
y guardarlo en una bolsita que sea hermética, ¿no? Para que evitar, pues sí, ¿no? Que esos hielos se van a deshacer. Obviamente, pues también la movilidad, ¿no? Pero impulsar de que, pues ahí va a estar ese entorno, pues más frío. Mantener las loncheras en un espacio con sombra, no esté dando la luz directa. Elegir alimentos que no requieran refrigeración y guardar los alimentos fríos o congelados también es una de las estrategias. Es muy importante impulsar que se mantenga pues, el lavado de manos, que se utilicen productos locales, naturales. También que el cocinado pues, sea completo, ¿no? Que verificar esa parte. Y bueno, esta es una de las estrategias para mantener también los alimentos pues, en una zona más segura. Ahora, ¿qué pasa con el factor tiempo? Y esto ya es como una de las últimas. Pues el tiempo es algo que sí o sí tenemos que invertir, pero justamente podemos decidir en qué momento o influir en qué momento recomendamos pues ejercer. O sea, planificar y elaborar menús de lunch semanales puede, pues para comer de forma más saludable, pues es la recomendación que podamos ir planeando esos lunch durante toda la semana. No tienen que ser lunch completamente diferentes, ¿no? O sea, podemos utilizar el jitomate, por ejemplo, en varias preparaciones, podemos utilizar el pollo en distintas preparaciones durante la semana, pero sí tratar de ir cambiando como sea posible. Y dependiendo obviamente de la disponibilidad de alimentos. Hacer una lista de compras, ¿no? Entonces, para poder saber cuánto, o sea, qué es lo que vamos a comprar. Preparar la comida, y es decir, podemos recomendar que se marque un tiempo a la semana para poder preparar aquellos alimentos que pueden involucrar más tiempo a hacerlo del día al día. Por ejemplo, las pastas, las salsas, las leguminosas, ¿no? O sea que el arroz, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado con el arroz y lo vamos a mandar, digamos, de manera durante un largo periodo de tiempo, pero por ejemplo la pasta, las leguminosas que van a aguantar más, es muy importante que pues podamos, ¿no? Decidir de prepararles, ¿no? Durante a la semana, ¿no? Una cantidad para poder así distribuirlo, ¿no? Preparar y tener listos pues algunos ingredientes que se van a requerir, ¿no? Tarde, según sea el caso, para poder incluirlo en los lunch. Distribuirlos en toppers una vez que ya estén fríos, y de preferencia pues que estén solitos, ¿no? Para evitar que justamente hay alimentos que se descomponen de distintas, pues en distintos tiempos. Entonces, mantenerlos así y ya después integrarlos, almacenarlos en el refrigerador. También tener a la vista fruta que sea fácil de transportar, como son pues, las manzanas, las peras, las naranjas, incluso el mango. No hay gente muy hábil que puede comer mango sin mancharse, entonces pues, lo podemos incluir. Los plátanos, ¿no? Entonces, que son fáciles de transportar. Resaltar que algunos pues iban a incluir pues un lavado, ¿no? Antes de su consumo, pero que son muy fáciles y que no van a involucrar, por ejemplo, la sandía o la papaya, que pueden descomponerse en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y bueno, ya al momento de incluirlo en el lunch, pues integrarlos. Ahí sí ya los podemos pues a lo mejor mezclar un poco de pasta con un poco de pollo y así ir integrándolo, y las verduritas. Y bueno, siempre resaltar el consumo de agua natural. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo dentro de cada profesión, ¿no? Bueno, el personal de medicina, ¿cuál es su rol, bueno, específico en esta promoción de loncheras saludables? Pues, si identificamos algún riesgo nutricional, pues reforzar la importancia de una alimentación saludable y sostenible durante las consultas. Alguna de las preguntas que podemos hacer es: ¿qué suele llevar a la niño de lunch o refrigerio? ¿Ha notado alguna diferencia la niño cuando lleva comida natural o alimentos naturales a cuando come o comía, ¿no? Comida procesada. Esto pues justo para ver o a facilitarle a las personas que reconozcan si hay un cambio, ¿no? En cómo se observa o incluso cómo refieren las niñas y niños que se sienten. En el personal de enfermería, pues brindar consejería breve durante las actividades preventivas o en la toma de signos vitales y somatometría, que refuercen los hábitos saludables, así como también detectar algún riesgo nutricional.
Podemos preguntarles cuántas veces a la semana lleva fruta o verdura o lunch en el refrigerio. En esta temporada de calor, ¿qué tipo de bebidas llevas a la escuela o lleva la niña o niña a la escuela? En cuanto a la promoción de la salud, pues realizar actividades educativas con familias y la comunidad, justo con un poco, adaptando, por ejemplo, la estrategia de las elecciones que les presentamos, pero pues adaptado a la comunidad, y orientado también a la disponibilidad de alimentos y al lenguaje, para pues saber qué incluir o evitar en las loncheras y conectar con la realidad local. ¿Qué tipo de alimentos? Algo que puede hacer es qué tipo de alimentos están disponibles cerca de casa que no sean procesados o que tengan menos sellos. Esto también le va a facilitar al profesional que pueda ir adaptando pues el contenido de sus sesiones educativas. Y también la parte, ¿no? De que cree que es lo más difícil de preparar en una lonchera. Sin alimentos procesados, el tiempo, el costo, que tal vez no tenga muchas opciones o no reconozca muchas opciones y que más bien le hace falta ideas de estos lunch distintos, ¿no? A un sándwich, que es como lo más típico. En trabajo social, pues detectar barreras sociales o económicas que pueden limitar el acceso a alimentos saludables y en caso que sea necesario vincular a programas de apoyo alimentario, gestionar redes comunitarias. Algo que puede, algunas preguntas, pues ha tenido dificultades económicas para preparar alimentos en casa, recibiendo algún tipo de apoyo alimentario, ¿no? En el personal de nutrición, diseñar y adaptar estas recomendaciones prácticas y culturalmente pertinentes, ofrecer ejemplos concretos, ¿no? De estos menús saludables y colaborar en los talleres y elaboración de materiales educativos. Algunas preguntas puede ser, ¿sabe cómo puede armar un lunch o refrigerio completo y saludable? ¿Qué alimentos les gusta a su hija o hijo? ¿Le gustaría conocer más ideas sobre lunch o refrigerios saludables? ¿Qué cree que es lo más difícil para preparar una lonchera sin alimentos procesados? Igual es replicando un poco esta pregunta que colocamos dentro de las preguntas que pueda hacer el profesional de promoción de la salud. En cuanto al personal de psicología, obviamente esto dependiendo de si en las unidades de salud existe o no cada uno de estos roles, ¿no? Pero bueno, en el caso de que existan, vamos a abordar actitudes, creencias y emociones relacionadas con la alimentación, fortalecer la motivación y la adherencia a los cambios de hábitos en niñas y niños, que en realidad pues todo lo podemos hacer justo con esas preguntas de cómo te sentías antes, cómo te sientes ahora. Por ejemplo, ¿qué piensa también de las niñas y niños sobre llevar el lunch a las escuelas? ¿Se ha sentido juzgado por incluir cierto tipo de alimentos en el lunch o en refrigerios? Por ejemplo, algo que nos comentaban al inicio, ¿no? O sea, los niños, pues, ahorita, pues, justamente venían de un entorno donde tenían altamente disponible este tipo de productos, pues van a buscar este tipo de estrategias, que a la vez pueden no ser muy sostenibles, ¿no? Entonces, eventualmente pueden ir cambiando y todo también va a partir de las opciones que les podamos ofrecer también. Brindar información, bueno, incluso los comités de salud, ¿no? Nos pueden brindar información sobre el entorno alimentario para no decir cosas que no sean pertinentes para las poblaciones. Y también nos pueden ayudar a difundir mensajes claves y de promoción con los vecinos, en las escuelas o en las familias. Algo que también pueden ellos indagar sobre qué alimentos consideran debe promoverse más en las escuelas, cómo podríamos apoyarnos entre los vecinos o entre comunidad para mejorar lo que las niñas y niños están comiendo dentro y fuera de las escuelas. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Esperamos les sea de utilidad. ¿Hay alguien que quisiera compartir, o bueno, antes de despedirnos, alguna opción de una preparación que no requiera tanta refrigeración o que no requiera, pues, que resista más al cambio de temperaturas? ¿Alguien quisiera compartirnos alguna opción? Muchas gracias, Adri. Les recordamos a los participantes que pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono o los pueden escribir sus preguntas en el chat. También desde Facebook nos pueden escribir en el chat y yo se los comparto a la maestra Adriana y a la maestra Vale. Y bueno,
¿Quieres Bueno, que por lea, ejemplo, Adri? sí. Adelante. ¿Yo? Bueno. Bueno, es que alcancé a leer, perdón, de que las frutas de temporada son la mejor opción, claro, justo están, naturalmente diseñadas para cada temporada, ¿no? Las siguientes preguntas, Sergio. Bien, gracias. Bueno, también en lo que se animan a escribir sus preguntas en Facebook, a levantar las manos, o aquí agradecemos al personal que se ha conectado, muchos nutricionistas, información de medicina, también en nutrición, bastante personal de promoción de la salud, también muchas personas del programa de fortalecimiento de la atención médica. Muchas gracias por conectarse. Tenemos escuchas de la Ciudad de México, del Estado de México, de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla, de Zacatecas, de Tamaulipas, de Colima, de Tlaxcala, de Veracruz. Entonces, muchas gracias por conectarse y si quieres iniciamos la reflexión. Me llamaron la atención algunos comentarios sobre el papel de los responsables o los padres de las infancias y, por ejemplo, tenemos aquí algunos de los comentarios. Por ejemplo, Isabel Alejandra Matos nos comenta, sí, las mamás siempre preguntan sobre recomendaciones de lunch y se les acaban las ideas y los niños y se aburren. Por ejemplo, también Diana de Gustavo Madero nos dice, ella considera que la mayor barrera serían las familias, ya que no realizan cambios en sus hábitos y por lo tanto el niño lo ve como un castigo. Dice que podemos brindar varias opciones y hacerlas ricas, pero si los padres no cambian, es difícil. Isabel Leiva también nos escribe, los papás son los más negados al cambio muchas veces. Entonces, no sé si nos quieren compartir alguna reflexión sobre el papel de los responsables de las infancias o de los padres para cambiar estos hábitos. Bueno, pues justamente, y es pues determinante, ¿no? La posición que tengan las madres y padres, cuidadores de las infancias. Sin embargo, justo por eso al inicio comentábamos poder ir integrando poco a poco en nuestro discurso la utilidad que va a tener hacer esos cambios en su día a día o incluso a largo plazo. Y entender por qué es esa resistencia, ¿no? Esa resistencia viene también de pues que estos productos eran altamente fáciles, ¿no? De adquirir, ¿no? O sea, literal, abrí una bolsa, los servía. Entonces, y es lo que les comentaba, podemos ofrecerles estrategias, pues más que nada de organización, ¿no? De planificación que pueden hacer para disminuir, pues digamos, esos tiempos que del día al día estarían involucrando si los preparan desde cero. Como les comentaba, obviamente el tiempo puede ser el mismo, pero pues obviamente la percepción va a cambiar si lo acumulo, digamos, en un tiempo a la semana, así lo voy distribuyendo del día a día. Obviamente hay muchos que van a decir, es que a mí no me gusta recalentado, etc., ¿no? Pero justo ir dándoles entonces las opciones de ir, pues, digamos, avanzando, y podemos utilizar esa palabra, justo ir avanzando en las preparaciones para facilitar el día a día. Y más que nada, pues justo también entender que también muchos de las madres, padres y cuidadores, pues también vienen, ¿no? Y forman parte de esta generación donde los productos estuvieron altamente disponibles. Entonces, no solamente es una acción dirigida a las infancias, sino también pues a todas las familias con una historia de nuestro entorno alimentario que tuvimos todas y todos, o que hemos tenido durante 30 años. Fue algo, o es algo que se incrementó, o sea, sí, siempre han existido, obviamente, con diferente tipo de procesamiento, pero que al final del día, pues en los últimos 30 años, pues fue como pues el aumento, ¿no? De esta disponibilidad. Entonces, y pues hacer a lo mejor esos ejercicios, ¿no? De, pues a lo mejor empiezas con un día donde vas a incluir alimentos, naturales, explicarles por qué a veces, y justo esta comida, pues puede ser, pues más perjudicial que bien, ¿no? O sea, nos están ahorrando tiempo, pero pues también nos van a involucrar otro tipo de costos que no vamos a ver o que no se van a ver luego. Muchas gracias. Por ejemplo, también tenemos otro ejemplo de
refrigerio saludable, Eulolia nos dice, si en mi lonche agrego verdura rallada cruda y dura mucho tiempo, ¿cómo puede? Dice que ella agrega verdura rallada cruda y dura mucho tiempo, como puede ser zanahoria, chayote, pepino, y dice que es delicioso. También ha realizado rollitos de pollo o lechuga rellenos de carne molida guisada o rollitos de calabaza rellenos de jamón con queso, que son deliciosos. Ana Vargas también nos dice desde Facebook la importancia de prevenir enfermedades crónicas desde la elección del lunch o del refrigerio. Bien, ahora también tenemos un comentario relacionado con políticas públicas. La doctora Fanny Landeros nos escribe. Si bien es cierto, esta estrategia nacional implementada de suprimir la comida chatarra a las niñas y niños es excelente porque los menores dejaban los alimentos preparados por las mamás y compraban alimentos en la escuela o fuera de las mismas nada saludables, pero también es cierto que esta educación saludable debe venir desde el hogar, ya que en las casas los alimentos son de alto contenido calórico, azucarados, grasosos y dotaciones mayores que no ayudará en nada a disminuir el sobrepeso y la obesidad infantil. Entonces, justo como, creo que va de la mano con la pasada, pero justo es esta interacción que hay entre el establecimiento de estas estrategias o políticas públicas y la implementación en ya los contextos locales o en contextos privados de las personas, las familias y las comunidades. No sé si quieras agregar algo, Vale o Adri. Sí, ahí ya me escuchan mejor. Sí, súper. Pues sí, justamente solamente añadir que es un tema importante y que justamente necesitamos redes de apoyo, ya que muchas veces tanto madres como padres ya estamos involucrados en pues proveedores del hogar, entonces tanto las mamás como los papás salimos a trabajar y muchas veces son las abuelas, ¿no? Las que quedan como cuidadoras o responsables, entonces creo que es un trabajo en equipo y que solamente recalcarles que también es un problema multifactorial. Esto es como uno del el apostarle a cambiar estos entornos alimentarios sí va a disminuir, sí va a impactar a nivel epidemiológico o a nivel poblacional, pero recordarles que es multifactorial, ¿no? Muchas veces pueden ser casos personales y es importante que se acerquen justamente a sus unidades de salud cuando están viendo que a lo mejor ya es un problema que no solamente impacta, no es causante de la alimentación, a lo mejor ya los papás y las mamás ya cambiaron, ya hicieron que sus loncheras sean saludables, pero los niños siguen con algo que los papás están notando diferente, entonces es ahí donde les invitamos a acercarse a su unidad de salud para pues recibir justamente este asesoramiento más específico, ¿no? Solamente. Gracias. Gracias, Ale. También hay una serie de comentarios sobre las experiencias con los comedores que hay en las escuelas. No sé si nos pudieran regalar una reflexión sobre algunas experiencias que conocen de estos comedores o qué ventajas pudiesen tener. Bueno, también incidir en la forma en la que se organizan los comedores, pues va a ser también un aspecto pues clave. Obviamente cada institución y cada modelo, ¿no? También de comedor escolar que se tenga, pues va a determinar con qué recursos, digamos, se cuentan, ¿no? Y también qué opciones se pueden ofrecer, pero justamente basarnos mucho en recomendaciones que ya están, digamos, basadas en evidencia, sí va a influir mucho, o sea, y muy de la mano justo con esta educación nutricional que se pueda integrar y tener. Las niñas y niños en verdad sí influyen en el entorno también escolar que tienen. Entonces, les puedo compartir que justamente desde un centro comunitario, ¿no? Que digamos son una especie como de educación preescolar, pues justo por esta educación nutricional que ya algunas niñas y niños tenían del acompañamiento, un día les dieron, porque fueron garbanzos, ¿no? Y ellas y ellos dijeron, nos faltan nuestras tortillas, ¿no? O sea, no podían, ellos no quisieron comer porque ya el acompañante o el facilitador
que le decían Miss Carlos, por ejemplo, o sea, porque a todos les dicen Miss. Miss Carlos les había dicho que se tenía que comer justo con la leguminosa. Ya identificaban que los garbanzos eran una leguminosa y que la tortilla era un cereal, entonces que tenían que comerlo así. O incluso también en donde justo las niñas y niños no quisieron ya consumir bebidas saborizadas y querían justo también agua natural, ¿no? Y también me llegó a ver la otra parte, ¿no? De que tenemos que hacer esta educación pues cada vez más integral y como profesionales de la salud somos ese puente, ¿no? Donde también a lo mejor los niños pueden estarla recibiendo, pero sí nosotros podemos incluir pues en realidad a toda la familia, como decía Valeria, pues va a influir, porque también vi la otra cara, ¿no? La frustración de niñas y niños que querían cambiar su consumo de agua y les estaban dando fuerza jugos, ¿no? Entonces es como, tiene que ser pues justo muy colaborativo. Y pues tanto los comités de salud nos pueden justo ayudar en eso, en hacer más promoción, en difundir esta parte. Y también tanto ellos van a llevar pues justo esta utilidad, ¿no? De estos cambios, como ellos también nos van a proveer información para hacerlo también más adaptable, que sea más fácil que las familias lo puedan integrar o lo puedan adoptar también. Muchas gracias. Bueno, ahora que mencionaste los comités de salud, que tal vez sea la respuesta a la siguiente pregunta. Nos pregunta Margarita Rosales. Hola, disculpen, en la localidad de Zacacuautla hay varios puestos fuera donde se vende comida chatarra. No sé si hay alguna normativa para estos puestos. No sé si hay alguna instancia que tengan, a alguna distancia que tengan que estar de la escuela. Por favor, nos pueden orientar sobre esos procesos de los entornos. Bueno, pues justo no, o sea, en esta estrategia, digamos, no se incluye, pero justo la comunidad escolar, educativa, sí puede influir en lo que pueda, digamos, permitir. Hay docentes que dicen, no, yo de la puerta hacia acá, pero hay otros que sí van a decir que van a poder influir o que van a influir, porque muchas veces son los mismos comités de padres de familia, ¿no? Que son los que están vendiendo afuera. Los comités de salud también nos pueden ayudar mucho, justo para incidir a nivel, pues, sea como le llamen, delegación, ayudantía o incluso un municipio, ¿no? De cómo pueden ir modificando esos entornos. También es ofrecerle a estas personas que venden otras, o sea, incluirla y que reconozcan otro tipo de opciones que pueden vender, ¿no? O sea, no tampoco es limitar la actividad económica, ¿no? También, pues, o sea, necesitamos ideas, ¿no? Entonces, eso sí podemos, pues, ayudar a que ir difundiendo ideas más saludables, ¿no? Bueno, tal vez aquí una reflexión nos dice, recuerdo que en el año 2010 se hizo un cambio, pero también las marcas se adaptaron con paquetes de 70 gramos y solo tenían una galleta. Solo que sea constante porque en esa vez no funciona. Justo los determinantes económicos de la nutrición. Entonces no sé si quieran comentar algo sobre esta influencia. ¿Quieres responder, Vale? Y ahorita, si quieres, te complemento. Ok, justo. Tenemos, además de los determinantes sociales, ¿no? De la salud, los determinantes económicos también tanto, bueno, de la nutrición y de la salud. Entonces, justamente si vemos una de estas políticas de manera aislada, pues la vamos a ver como insuficiente. Sin embargo, como les comentaba, el blindar o en el tener distintas estrategias, porque en realidad es de lo que más va a determinar el entorno de estas políticas, van a determinar justo los entornos alimentarios a nivel familiar y comunitario, viéndolo de esa manera. Entonces, esas políticas, digamos, tanto fiscales como de mercadotecnia, como de escolares, pues ya si las unimos, pues van a digamos, a entrar, ¿no? En contra de esta, digamos, alta disponibilidad de accesibilidad de los alimentos. Entonces, sí, ok, se adaptaron, ¿no? Se adaptó esta mercadotecnia, se adaptó el producto a estos
paquetitos, ¿no? Que hasta le llamaban paquetitos escolares, o sea, tal cual lo mencionaron así, ¿no? Entonces, pero pues la niña podía comprarse 2, 3, ¿no? Y muchos, ¿no? O sea, incluso hasta podría ser más fácil consumirlos, ¿no? Porque eran muy pequeños. Y justamente de ahí, pues también el etiquetado, ¿no? De advertencia, pues ya también incluye, por más chiquito que sea, pues a este tipo de productos, ¿no? Y advirtiendo que su consumo excesivo o pues no, o en cuanto a su composición, pues no es lo más apropiado para un consumo pues justamente frecuente. Bien, pues muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas sobre la sesión en el chat, ni en Facebook, ni en el chat de aquí de Teams, ni en Facebook. Entonces, no sé si quieran concluir con algún mensaje que consideren importante esta sesión. Pues justo rescatar todas las recomendaciones que se nos han puesto disponibles a partir de estas guías alimentarias y que comencemos a nosotros como profesionales de la salud difundirlos hacia las poblaciones y abarcando todos los grupos etarios, ¿no? Igual las niñas y los niños, que somos responsables los adultos de ellos y que justamente ahí inician los hábitos. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta lo que lo disponible que tenemos, ¿no? Y que justamente la alimentación mexicana, pues sabemos que se adapta tanto culturalmente en distintos contextos. Entonces, creo que es importante ir de la mano como profesionales de la salud con todas estas guías que están a nuestro alcance y además, pues, acompañarnos de todas las políticas que se están implementando en el país. Creo que es muy importante. Muchas gracias. Y bueno, por último, que conocer justo a nuestra población, sus características, integrarnos en las mismas comunidades por distintos medios, pues va a facilitar que podamos dar recomendaciones cada vez más apropiadas. Conocer también los alimentos es básico para poder recomendar alimentación. Entonces, también incluso, pues, primero poner en práctica, pues, justo como lo mencionaba, ¿no? Ciertas estrategias para poder así comunicarlo, ¿no? También comenzarlo como desde nosotros mismos y conociendo nuestra comunidad y los alimentos para poder así facilitar que se adopten nuestras estrategias e ir también, pues justo adaptando estas recomendaciones, ¿no? Que sean útiles, que no esté, o sea, que no digamos, a lo mejor no en toda la consulta, una, ni tengo tiempo, como les mencionaba, y dos, no vamos a decir todas las guías alimentarias en una sola consulta, ¿no? Podemos enfocarnos solamente en una recomendación y poder ir viendo cuál es la utilidad que las personas van a tener y tratar de transmitirlo, ¿no? Y también y partir también de lo que ya hacen, o sea, no es que la gente no sepa de plano que, o sea, tenga conocimiento cero, ¿no? Entonces, a lo mejor solamente les está faltando algo que incluir, lejos de que qué les sobra comer, es más bien que les podría faltar incluso comer y así ir adaptando, integrar cómo se compone una lonchera o un tiempo de comida. Excelente, pues muchas gracias, compañeras. Y con esto damos cierre a la sesión de este seminario, la cual ha sido sin duda un espacio de aprendizaje, reflexión y diálogo que nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestra práctica profesional. Agradecemos profundamente a las maestras Adriana y Valeria por su valiosa participación y a cada uno de ustedes por su presencia y por enriquecer este encuentro con sus comentarios e inquietudes. Les esperamos la próxima sesión y pues muchas gracias a las 300 personas que nos siguieron en esta sesión. Les recordamos que la evaluación se habilita al terminar esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ya, en cuanto termine esta sesión, podrán ingresar a CIESAVI, a la sección de seminarios permanentes, a la subsección de seminario permanente de alimentación y nutrición, y encontrarán la evaluación para esta sesión. Y pues sin más, de nuevo, muchas gracias, Adri, Vale, y pues nos vemos pronto y nos vemos el miércoles 7 de mayo con la sesión de seminario de alimentación y nutrición, donde abordaremos dietas restrictivas y trastornos de la conducta
alimentación. Y pues bien, muchas gracias y los encontramos. Les recordamos, la evaluación se realiza en CIESAVI y en la sección de seminarios permanentes y en la subsección de el seminario permanente de alimentación y nutrición. Pues muchas gracias y nos vemos el siguiente miércoles a las 11 de la mañana. Muchas Gracias. gracias. Bueno, Feliz Día de la Niñez. feliz día.